Buenos días, chicos. Esta es la clase de historia para grado quinto. Y el tema de hoy es el periodo arcaico americano y lo que le correspondería a Colombia. Habíamos visto en clases anteriores todo el proceso evolutivo, ¿sí?, que nos condujo a la condición humana. Luego habíamos visto el periodo de poblamiento de América, que es el periodo paleoindio. De ese periodo paleoindio hayamos visto las diferentes teorías de cómo se pobló América. Y hoy vamos a ver el siguiente periodo, que es el periodo arcaico. ¿Listo? Este periodo arcaico empieza dependiendo del lugar de América, pero las estimaciones están más o menos hace 12.000, 13.000, 10.000 años hasta el 2000 antes de Cristo. ¿Listo? Entonces habría tenido una duración como de 8.000 años, ¿no? Entonces, este periodo arcaico también se suele interceder con el periodo paleoindio, que es poblamiento. Entonces, hay lugares donde el periodo arcaico empieza en el 13.000 y hay lugares donde el periodo arcaico empieza en el 7.000. ¿Listo? No confundir. Es decir, como América es tan grande, no es posible decir que en toda América empezó al mismo tiempo el periodo arcaico, porque el periodo arcaico lo que lo va a caracterizar es el proceso de neolitización, es decir, de comenzar a cultivar. Listo, en el poblamiento son hordas, son bandas, grupos de personas que van llegando y van poblando y van depredando. Listo, entre esos grupos tenemos la cultura Clovis. La cultura Clovis es una cantidad de personas que no se llamaban a sí mismas Clovis porque no hay manera de saberlo, no dejaron nada escrito. Se les dice cultura Clovis porque fue en la ciudad de Clovis donde se encontraron los restos. ¿Listo? Especialmente puntas de flecha, pocos huesos, puntas de flecha. Entonces, a partir de las puntas de flecha que se encontraron en Clovis y se siguieron encontrando por buena parte de Estados Unidos, se denominó la cultura Clovis. ¿Listo? Probablemente muchas de esas tribus ni se conocían, pero pues quedó como si fueran una sola cultura, la cultura Clovis. ¿Listo? Entonces, este periodo arcaico se va a ver favorecido por un gran cambio de temperatura. Porque es que cuando llegan las poblaciones a habitar América, vamos a encontrar que América está muy congelada, está muy fría. ¿Listo? Hay una megafauna, hay unos grandes mamuts, hay unos grandes osos perezosos, ¿sí? Toda esa megafauna pues está acostumbrada a ese frío, y aunque en el centro de América no hubiera tanto frío, había poca agua, las costas eran más anchas, ¿sí? Habían muchas islas que estaban conectadas al continente en el mundo, ¿sí? Japón estaba pegado al continente, Gran Bretaña, Inglaterra, estaba pegada al continente. Todo lo que es Australia estaba muy conectado con Asia. Digo muy porque hay pedazos en los que sí hay agua, pero el agua es de profunda por ahí de 2 metros. Es un mar muy pandito para ese entonces, hace 10.000 años. Porque la mayoría del agua donde está congelada. Por eso hay poquita, bueno, se ve poca agua en el mar. Listo. Entonces, este periodo de cambio del Pleistoceno al Holoceno, si el Pleistoceno empieza más o menos hace 2.9 millones de años y termina más o menos en el 10.000 antes de Cristo. Ahí empieza otro periodo que es el actual, el Holoceno, que empezó ahí y termina en la actualidad. No confundir Holoceno con periodo arcaico. El periodo arcaico también empieza ahí, pero el periodo arcaico termina en el 2000 antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que ese cambio de temperatura, que comienzan los deshielos, comienza a descongelarse el planeta por un proceso gradual de temperatura, de aumento de temperatura. Entonces vamos a encontrar diferentes oscilaciones a lo largo de la historia en el que van a haber periodos fríos, van a haber mini eras de hielo como ecos de temporadas frías, producto de ese descongelamiento que no va a ser súbito, sino que descongelamiento,
pequeño frío. Descongelamiento, pequeño frío. Listo. Entonces, eso geográficamente va a favorecer que las poblaciones amerindias puedan extenderse por más parte del territorio y comiencen a cultivar, ¿listo? Porque mucha de la megafauna que ellos venían persiguiendo casualmente se extingue, ¿sí? Es muy curioso que los restos de la cultura Clovis son más o menos del máximo 11.000 o 13.000 años antes de Cristo. Y casualmente en esas fechas encontramos una gran extinción de animales. Entonces mucha gente suele asociar de que fueron los primeros habitantes de América los que extinguieron a los mamuts de este lado del mundo. Cosa que no podría ser tan cierta. Sí contribuyeron, pero de todas maneras esas especies ya estaban condenadas a desaparecer porque no hubieran soportado las condiciones climáticas. Esos animales tienen un pelaje muy grueso y solo pueden sobrevivir en eras de hielo. Muchas de las plantas que habían ahí solo sobreviven en ese hielo. Ya con el calor crecen otras plantas, las antiguas llanuras se llenan de bosques y comienza a llover más fuerte, razón por la cual esos animales no están acostumbrados a esos pantanos, no están acostumbrados a esos cambios tan abruptos de temperatura y de humedad en el aire, entonces se van muriendo y los humanos comenzamos a contribuir a su extinción. No los extinguimos, no está comprobado. Como tampoco está comprobado que si lo hayamos hecho, pero es muy atrevido pronunciarnos al respecto. ¿Listo? Entonces, eh, digo eso lo del cambio climático porque eso va a contribuir bastante al proceso de comenzar a cultivar y a procesar nuestra propia comida, porque ¿qué pasó con la comida? Se extinguió, porque muchos de las coníferas, de las plantas que daban semillas que uno podía recoger, pues comienzan a morirse. No mueren todas, pero mueren muchas. Y pues ya son más escasos los árboles que dan eso y toca pues comenzar a cultivar la propia comida. ¿Listo? Entonces, hay una cantidad de especies que se extinguieron. Todo era megafauna, incluso el dodo. El dodo era un pollo, pero grande y un pico grueso. Ese animal se va a extinguir junto con muchos dientes de sable, remanentes de caballos. Aquí en América hubo caballos antes de los españoles, pero se extinguieron porque parece ser que llegó una enfermedad y los acabó a todos. Listo. Entonces, por- se sabe porque hay pinturas de indígenas con las imágenes de caballos. Cuando llegan los españoles con caballos, esos indígenas ya ni se acordaban que los caballos habían existido aquí y se les hacen animales nuevos. ¿Listo? Entonces, ese periodo arcaico está muy de la mano con el periodo paleoindio y es ese proceso de empezar a cultivar, a obtener los propios recursos que ya no se pueden obtener eh, cazando y recolectando, aunque no se va a abandonar la práctica de la caza y la recolección, simplemente se va a reducir, ya no va a ser 100% la comida que uno consume caza y recolección, sino que va a ser otra parte, producto del cultivo. Pero para poder cultivar, eh, las plantas que actualmente se consumen no existían. ¿Qué toca? Toca comenzar a domesticar plantas. ¿Qué es la domesticación de las plantas? La domesticación de las plantas es un proceso lento. Es modificar genéticamente sin que usted se dé cuenta que los genes existen las plantas. Entonces supongamos hay una matica y esa matica es como un pasto y ese pastico da unas semillitas. Usted coge de ese pasto coge la semillita más grande y la siembra. Ese pasto dará semillas grandes y listo, no volverá a dar más semillas más grandes, pero de tanto sembrarlo, ese pasto va a comenzar a dar un día otra semilla más grande. Usted aprovecha ese momento y saca esa y la siembra. Y así por 3.000 años, esa semillita chiquitica, el teosinte, se convirtió en el actual maíz. ¿Listo? El maíz fue domesticado así. Domesticado también quiere decir para las plantas cultígenas,
porque no pueden sobrevivir sin el ser humano. Si usted deja una planta de maíz al sol y al agua, uno dice, bueno, puede crecer, listo, crece, pero la planta muere, quedan los maíces, las mazorcas por dentro y no nacen. Toca que un ser humano venga, o una máquina, o alguien venga y lo siembre. Perdieron la capacidad de germinar si no hay otro organismo que los siembre porque se adaptaron evolutivamente así, porque el ser humano las modificó. Listo, entonces lo mismo va a pasar con muchas otras plantas. Uno puede encontrar em, que el proceso de domesticación de plantas va a ocurrir igual al mismo tiempo que mientras ocurre en América, ocurrirá en, en Sumeria, en China, en India, en Egipto, ¿listo? Son procesos muy a la par, es decir, ninguno va adelantado, van muy similares, ¿listo? Entonces, esos primeros focos, esos lugares de América, donde va a ocurrir esa neolitización, esa domesticación de plantas y animales, va a ser uno en el Centroamérica, en Mesoamérica, lo que viene siendo Guatemala, México, sur de México, El Salvador. Ahí van a haber importantes focos, ahí se va a domesticar el maíz, pero lo que les dije, lentamente, eso es al paso con el miles de años. Todavía existe el teosinte, pero entonces está el maíz. El ancestro es el teosinte y el actual es el maíz, que evolucionó de ahí, pero porque el humano lo ayudó a evolucionar sin que el humano tuviera conciencia de que la evolución existiera, ni que los genes existieran. Simplemente comenzó a sacarle descendencia a los maíces más grandes, a las papitas más grandes, ¿listo? Entonces, eh, en Mesoamérica va a ser uno de los focos. Otro de los focos va a ser la Amazonía. Entonces, el límite entre la Amazonía y la Orinoquía americana, suramericana. Y otro de los focos va a ser el, los Andes, la parte peruana, peruano-ecuatoriana, ¿listo? Esos tres lugares van a ser los principales centros donde se van a comenzar a producir especies que no existían antes, ¿listo? Especies de plantas que no existieron y que solo comenzaron a existir cuando los humanos comenzaron a intervenirlas. Entonces, en México sería en el Valle de Oaxaca y en el Valle de Tehuacán, ¿listo? Hay una ciudad que se llama Teotihuacán, no confundir. Entonces, ¿qué se va a domesticar ahí? Se va a domesticar el ají, se va a domesticar el tomate, el aguacate, el chicle, el chocolate, em, los frijoles. Van a haber una amplia cantidad de alimentos que solo se van a dar ahí, pero va a ser un proceso de seleccionar la mejor fruta o el mejor granito y sembrarlo y esperar a que ese salga mejor y que probablemente ese de otro más grande. Si no lo da, no pasa nada. Se espera hasta cuando algún día ese de otro más grande o los hijos de los hijos de los hijos de esa planta. ¿Listo? Eh, se van también el con el que hacen el tequila que parece una mata de sábila grande. Ese se llama maguey. Esa planta tampoco existía naturalmente así de grande. Eso probablemente era una sábila chiquita. Y comenzaron a cultivarla más grande, más grande. Y de ahí se saca un licor y de ahí también se saca una fibra para hacer sombreros y mochilas, ¿vale? Em, Van a ver en el Amazonas, se va a domesticar las yucas, todas las variedades de yucas. Entonces ahí hay una yuca que se llama ñame, que es dulce, o una yuca que ya es mandioca, o tiene un nombre que no me acuerdo por el momento, pero empieza por O. Esas yucas son venenosas y ningún animal se las come. Pero el ser humano aprendió a quitarle el veneno. Eh, pues tendría que estar muy desocupado y con mucha hambre para poder recurrir a eso. ¿Por qué mucha hambre? Pues porque la fauna se estaba extinguiendo y el nuevo bosque que estaban haciendo era muy agreste con esas poblaciones humanas. Entonces, el, el proceso para domesticar la yuca es lentamente cogerla menos venenosa. Esa tiene un ácido que es un ácido sulfúrico. Eso casi que derrite la piel. Entonces, pero viene diluido, ¿no? Son los que tan pronto una gotica de agua de yuca le va
derretir la piel, no, sino que al consumirse todos los órganos se le van agriando de alguna manera. Entonces, eso por ese lado. Entonces, ellos van a coger como una coladera, como una bolsa, pero hecha en materias vegetales. Y con esa bolsa, como con esa malla, que se llama tipití, ahí van a meter la yuca, la van a machucar, la van a poner al sol, la van a poner a hervir, la van a poner a machucar. Y de tanto hacerla así, se le pierde el veneno a la yuca. Entonces van a sacar variedades de yuca. Esa yuca sigue conservando el veneno, pero ya el humano no le hace daño. Ya le pasa de largo y no lo afecta. Razón por la cual una vez le hayan hecho todo ese proceso, esa yuca no la comen ni las hormigas. Porque reaccionan de una vez. Entonces, en la Amazonia se va a domesticar la yuca. Muchas especies de yuca, ¿listo? Se van a hacer panes incluso con eso. De eso la van a moler la harina, eso. Van a hacer arepas, van a hacer algo que se llama fariña, ¿listo? En el área andina van a domesticar muchas pepitas parecidas al trigo. Se van a llamar quinoa. Hay uno que se llama tarwi. Eh, Hay una cantidad inconmensurable de raíces parecidas a la yuca, pero mucho más amables. Son las papas, las ibias. Las ibias son como unos frijolitos, pero son en el suelo. Se va a domesticar también el maní, que en México le dirán cacahuate, ¿no? El amaranto, la hoja de coca. La hoja de coca no tiene mucha relación con la drogadicción. La hoja de coca es una cosa y la cochinada que hacen con esa planta es otra. Una cosa es el cuchillo de la cocina y otra cosa es que haya gente matando y asaltando con cuchillos. ¿Listo? Entonces, la hoja de coca tuvo un origen domesticado también para poder resistir, las personas que consumían eso podían resistir largas caminatas. ¿Y por qué largas caminatas? Porque tengo que ir a buscar comida. Porque de aquí a que usted domestique la planta pasan un tiempo mientras usted se muere de hambre. Entonces, la coca le da como, es como energética. ¿Listo? Entonces, no es que la persona se dope, ni se solle, ni tenga un viaje. No, eso no va a ocurrir. Eso no ocurre con la hoja de coca. Lo que hacen con la hoja de coca actualmente es procesarla de tal forma y revolverla con una cantidad de porquerías para que dé el efecto que tiene. ¿Listo? No confundir el uso ancestral y medicinal que tuvo la hoja de coca con lo que actualmente se hace de ella. ¿Listo? Entonces, eh, también se van a domesticar el algodón. ¿Listo? Eso en partes de plantas, esos tres focos. En partes de animales, en el Amazonas no se va a domesticar animales. Van a haber pocos animales domesticables, porque lo que hay son delfines rosados, hay dantas, hay tapires. Tapires son como unos animales de cuatro patas parecidos a sí, una danta, pero una danta me da... Es como un marrano, pero color oscuro y el pelo es como si fuera el de un ratón, pero es grande. Listo, esos animales allá se los comen, pero no los han domesticado porque los animales son muy escurridizos. No andan en manadas, salen de noche y son muy precavidos. Entonces, cazar un animal de esos es difícil. Y si es difícil cazarlos, imagínense criarlos. Se escapan muy rápido. Listo, en el Amazonas. En el Valle de Oaxaca, en México, se van a domesticar los pavos, los piscos. ¿Sí? Los pavos son unos animales que tienen una cara fea, como sin plumas. Y pueden ser blancos, pueden ser negros. Normalmente el macho se encrespa así, parece un abanico lleno de abanicos negros. En algunas regiones le llaman pisco, en otras regiones le llaman pavo. ¿Listo? Ese es el pavo de acción de gracias que hacen en Estados Unidos. Ese va a ser domesticado ahí en Centroamérica, ¿vale? Se va a demorar bastante porque van a coger un ave que no era parecida al actual pavo y van a coger ese ave, la van a enjaular, le van a sacar cría y a las crías más grandes las dejan vivas hasta cuando se mueran, pero mientras se mueren van dejando crías y si alguna llega a ser más grande, de esas sacarán cría, ¿listo? Entonces también van a domesticar abejas. Aquí las abejas americanas, antes de los españoles, no tenían aguijón, no picaban, usted lo podían llenar de abejas y
fresco. No había que temer porque las abejas de aquí no picaban. ¿Qué pasó? No producían la suficiente miel que querían los españoles. Ellas sí producían miel, pero no era la miel y era más oscura la miel. Pero entonces a los españoles eso como que no les gustó. Aquí los indígenas ya cultivaban de esas abejas. Entonces, como no picaban, pues era más fácil manipularlas, ¿no? Entonces las metían en una cajita de madera y ahí metían las abejitas y las sacaban, la miel. Entonces las abejas europeas que sí tienen aguijón mataron a las abejas que aquí existieron. Quedan una que otra especie, pero acá había muchas especies de abejas que no tenían aguijón. Hoy por hoy hay una variación de esas que se llama la abeja angelita. Eso es como un mosquito chiquitico y hace unos niditos todos bonitos. Medicinal esa miel. Listo, entonces van a domesticar también patos. Una serie de patos. No todos los patos porque hay más de 1000 especies de patos, pero una especie de patos sí los van a domesticar en Centroamérica. Recordemos que en el Amazonas no se domesticaron animales. En el área andina se van a domesticar lo que son las llamas y las alpacas. Eh, a partir de la unión de un animal que se llama el guanacato, que es como una llama pero más agreste, y otra que se llama la vicuña, que es como una llama pero más chiquita. Entonces los van a cruzar entre ambos y va a salir las llamas y van a salir las alpacas. Las llamas van a ser más objetos de carga, animales de carga, pero no para cargar humanos. Cargar un bulto chiquito de 50 kilos, tampoco causar. Entonces, ellos no son familiares de los caballos, son familiares más de los camellos que de los caballos, ¿vale? Las llamas. Las llamas son más para cargar y las alpacas son más por el pelaje, son como ovejas grandes. ¿Listo? Eh, Van a domesticar también como una especie de ratón grande que se llama el cuy. Y ese animal se reproduce muy rápido y pues es una fuente de proteína. ¿Listo? No van a domesticar ningún pez, pero van a aprender a comer bastante salmón. Rico. Eh, Otra actividad que va a ser muy común de punta a punta en América va a ser los concheros, que es consumir ostras, porque recordemos que esas primeras poblaciones que llegan bordeando la costa de América y llegan comiendo chipi chipi, ostras y toda clase de animales que vivan en conchitas, bivalvos. Y van a consumir eso y van a botar la cascarita, la conchita, en un lugar específico. Y pues van a formar montañas de 9 metros de alta, o sea, cuadras y cuadras de esas. Y encima de eso van a construir, ¿listo? Entonces, eso va a ser una de las características del periodo arcaico americano. En el caso colombiano, se va a producir la evidencia que tenemos al respecto. Por un lado están Chiribiquete las pinturas. Hay unas pinturas rojas, todas rojizas, pero no hay más evidencia. No hay muchas ollas que digamos y huesos y hay un pedazo de húmero. ¿Listo? De húmero. No hay más. Entonces es muy difícil de hablar de una cultura del chiribiquete en el caso colombiano. Lo que sí se ha encontrado es en la costa Caribe, Puerto Hormigas, se han encontrado restos de cerámica que ya es del periodo arcaico, cuando el periodo de Caracol está terminando. Esos restos de cerámica son más o menos del 3200 a.C. Compite en antigüedad con unos restos de cerámica encontrados en Valdivia, Ecuador. Listo, que son casi igual de antiguos, la diferencia no es muy grande. Entonces, eh, es un proceso de neolitización. El periodo arcaico es un proceso en el que se está produciendo la propia comida, se está produciendo alimentos, eh, como cultivando y domesticando animales y domesticando plantas. Van a tener costumbres también extrañas. La primera ciudad que vamos a encontrar, y es una ciudad titina, o sea, es una civilización hermosa, se llama la civilización Caral. Va a tener 24 ciudades, eso va a ser en el Perú. Esos no son incas, esos son mucho antes de los incas, son del periodo arcaico, del 5000 a.C. Y eso van a ser unas pirámides
y van a ser supremamente amigables. No, no cortaban árboles para empezar. Esperaban que un árbol se muriera o encontraban por ahí de camino y traían la madera de un árbol ya muerto. Van a proteger sus ciudades, más, van a protegerlas de inundaciones, no de otras personas, porque no se ha encontrado evidencia de armas ni de violencia. Los cráneos, ninguno tiene ataques de otras personas, ni se ha encontrado en su estructura social que se haya ejercido la violencia, ¿sí? Normalmente, cuando se puede encontrar la evidencia de que ha habido violencia en una sociedad, se encuentran los huesos rotos, ¿listo? Se puede saber a partir de evidencia si un hueso se rompió mientras la persona estaba viva o después de muerta. Se puede averiguar porque si la persona está viva y el hueso se rompe, inmediatamente el hueso se comienza a hinchar. ¿Listo? Y por eso tengo una que se va hinchando y se intenta pegar. ¿Listo? Si la persona se muere de eso, el hueso alcanza a cubrirse de, por decirlo así, una babita y esa babita se seca. Entonces, muerto el amigo, queda el hueso ahí quebrado, pero se puede saber si se lo partió estando vivo o post-mortem. Si ya un hueso usted lo tiene entero, intacto, y lo parte ya después de muerto, eso también se puede saber porque no tiene la misma evidencia que tendría un hueso que fue roto en vida. Entonces, estas personas no se han encontrado ningún hueso roto en vida, ¿listo? Premortem. Hay otras sociedades sí, incluso en la cultura Clovis han encontrado uno que otro fragmento roto. Por ejemplo, hay otra cultura que es la cultura Chinchorro. Esa cultura Chinchorro queda en lo que es el sur de Perú y norte de Chile, lo que serían las inmediaciones del desierto de Atacama. Ahí sí se va a encontrar violencia, sí se van a encontrar huesos rotos, incluso los de las mujeres con más recurrencia, lo cual nos indica violencia intrafamiliar o violencia de género. Chinchorros son esas hamacas, es un invento americano. Eh, Van a ser muchas ciudades, no sino poblaciones, aldeas. Ese periodo arcaico colombiano y americano es un periodo de comenzar a construir aldeas y producir cerámica, ¿listo? Entonces, en el caso colombiano, ya en el Paleo Indio ya hemos encontrado restos de puntas de flecha y, y huesos en el Abra, en el pie del Tequendama, al pie, sí, del Tequendama, y al pie de Soacha, ¿listo? Pero no habíamos encontrado cerámica, eso es muy distinto. La cerámica ya la vamos a encontrar en Puerto Hormiga, en diferentes partes de la costa Caribe, ¿listo? Muy, muy cerquita uno de otro, en Malambo. Entonces, el periodo arcaico colombiano tiene similitudes con lo que le sucede al resto de América. ¿Listo? Van a tener también su proceso de neolitización, van a comenzar a cultivar, van a comenzar a tomar los productos de otras sociedades que están produciendo. Y siempre que haya cerámica, pedazos de platos rotos, pero de esos antiguos, quiere decir que esa sociedad cultivaba. ¿Listo? Entonces, ellos van a cultivar yuca que ya la habían domesticado los del Amazonas y se la van a intercambiar lentamente. ¿Listo? Por ejemplo, la cultura chinchorro va a tener la costumbre probablemente extraña. Van a ser los primeros que van a, mucho antes de los egipcios, van a momificar a los cadáveres, pero es una momificación loca como las arañas, porque la persona muere y le quitan la piel. Ah, le quitan los órganos también. Luego le meten barro. A la piel la cosen, pero entre la piel y el músculo le echan también arcilla. Le van a poner la piel de la cara, pues queda ahí como puesta por encima. Le van a poner, no armaduras, pero le van a poner unas piedras, pues que en ese momento eran finas, malaquita, encima y le van a poner, pues, conchitas de pescado bonitas, conchas de mar, perdón, bonitas. Eh, pero es una momificación extraña. Aún no hay mucho consenso del por qué lo hacían así.
Listo, en cambio los egipcios pues sí sacaban los órganos, pero mantenían el cuerpo más o menos intacto. Esto lo que van a hacer es despedazar pedazo por pedazo y los van a volver a unir y van a volver a amarrar y, y pues incluso en algunos casos los van a pintar de rojo con tierras que son naturalmente rojas. Y pues sí, ahí están. Son momias muy muy antiguas, las van a llenar de barro y es extraño porque no hay manera de evidenciar qué relación tenía eso con su pensamiento mágico religioso. Listo. Entonces, en el caso del sur de Argentina, van a haber unas tribus que se van a quedar en ese proceso arcaico. Esas tribus son los Onas, esos ya no existen, murieron en el siglo hace como 100 años, dejaron de existir. También se les decía Selkman, listo, u Onas. Vivían en toda la puntica de Argentina, la Tierra del Fuego, listo. Se les decía Tierra del Fuego porque cuando los españoles pasaron por ahí, esa gente que tenía mucho frío, porque es que la Tierra del Fuego es esa isla que queda llegando a la Antártida, y eso es mucho frío, eso está muy cerca de la Antártida, es que tiene mucho frío. Entonces, ellos hacían fogatas enormes, pero enormes es que, mejor dicho, el cielo es el límite. Y cuando los españoles pasan por ahí, ven semejantes fogatas y fogatas por todos lados, dicen, no, esta gente, esta es la Tierra del Fuego. Entonces, por eso le ponen Tierra del Fuego. Los indígenas que habitaron ahí eran los Onas o Salkman. Esa gente tenía costumbres del periodo arcaico. Listo, ya no existen, murieron por enfermedades y por malos tratos. Listo. Por falta de atención. A ellos no les va a ocurrir un genocidio tan terrible como lo que le pasó al resto de indígenas del Chaco, sino que en el caso de ellos sí fue más por enfermedades. Hay grabaciones incluso de ellos y fotos, pero no lograron sobrevivir, ¿vale? En el caso colombiano no quedó ninguno. De esas poblaciones que van a llegar al continente americano, va a haber evidencia de que hay tres grandes oleadas que llegaron al continente. De esas tres grandes oleadas, probablemente hubo más oleadas, pero chiquitas, más grupos. Van a generarse tres lenguas, tres familias de lenguas, ¿sí? Emparentadas con una original. Entonces va a estar la lengua amerindia, que se va a subdividir en amerindia central, amerindia septentrional y amerindia meridional. Traducción: familia amerindia del norte, familia amerindia del centro, familia amerindia del sur. Familia porque es como el inglés y el danés o el escocés que están emparentados, ¿listo? Como el español y el portugués y el italiano. Son parte de una misma familia de idiomas, aunque no sean los mismos idiomas, ¿listo? Entonces eso va a ocurrir con esas familias. Van a haber muchas subfamilias, muchos idiomas. Nomás en el departamento del Baupés en Colombia se hablan 32 idiomas. En un solo departamento de Colombia, 32 idiomas. Pero son de mismas familias. ¿Listo? Otras familias pues van a estar en el norte, las esquimales, aunque a ellos no les gusta que les digan esquimales. Inuits, es el nombre como se les debe decir. Entonces, pero pues técnicamente quedó como lengua esquimal aleutiana. Las islas aleutianas son esas islas que son de puente entre el estrecho de Bering y, y Asia. ¿Listo? Por mucho tiempo se creyó que la cultura Clovis era la única más antigua y que no había más, pero cada vez se van encontrando más y más hallazgos de, de huesos mucho más antiguos que la cultura Clovis, ¿listo? Entonces, nomás en Colombia hay uno de 12.000 años que es en el Abra, es el hueso más antiguo comprobado. Hay otros huesos que se supone son más antiguos, pero no se han hecho las suficientes pruebas para comprobarlo. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les tenía que decir en la clase de hoy. Muchas gracias.